Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En este momento, no sé en qué momento están mirando el video. Somos Samu y Ceci. Y bueno, el día de hoy queremos responder a esta pregunta que nos hemos planteado, que a ver si es fácil o no conseguir trabajo en Uruguay. Es una pregunta que nos planteamos en base al video anterior que hicimos, ¿no? Contando un poco qué tan caro, qué tan costoso o cuánto costaba vivir en Vivir en Uruguay. Uruguay. ¿Sí? Y bueno, hemos recibido muchos comentarios allí en ese video, Sí. lo cual lo ha hecho lindo para nosotros también porque hemos conocido sus opiniones. Y bueno, hoy queremos responder a ver si es fácil, si es muy difícil, qué tanto puede llegar a costar conseguir el primer trabajo. Y bueno, para esto, antes que nada, queremos contarles muy brevemente. Yo estuve viviendo en otro país, como ustedes ya Sí. saben, y cuando regresaba a Uruguay iba a hacer mi primer trabajo aquí en Uruguay. Si bien soy uruguayo, mi esposa también es uruguaya, pero No cuando... habías trabajado aquí en Uruguay. Claro, nunca había trabajado acá en Uruguay. O sea, era la primera vez. Y claro, cuando estaba en Ecuador, allá había trabajado, ya tenía varios años que estaba trabajando, pero cuando llegué acá era totalmente diferente y un mundo nuevo para mí, ¿no? Desde uno que casi como emigrar básicamente a otro país, aunque era mi nacionalidad, hacía muchos años que estaba fuera, aunque era mi país, como que desconocía ciertas cosas, sobre todo en el mundo laboral, ¿no? Entonces recuerdo que tuve la bendición allí de parte de Dios que cuando llegué conseguí trabajo muy rápido, pero no fue nada sencillo porque antes de esto había estado enviando currículums, hojas de vida, haciendo un montón de cosas y no había podido conseguir trabajo hasta el momento en que me vine para aquí, para Uruguay, y recuerdo que pasó exactamente 7 días Sí. en los que cuando había pasado una semana ni siquiera había ido a visitar a algunos de mis familiares Casi, y casi nos desarma la maleta. sí, y conseguí el primer trabajo aquí en Uruguay. Y bueno, fue hermoso porque ahí comencé mi vida laboral aquí en este país, en el país que soy ciudadano, ¿no? Entonces, esa es parte de mi experiencia de cómo conseguí trabajo. Si me preguntan si es fácil o difícil, pienso que no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. Creo que ha de ser como en todos los países. Cuando uno va no es fácil adaptarse al ritmo, a la forma de trabajar. Hay cosas que a veces en unos países se hacen de una manera y aquí se hacen de otra. No recuerdo bien cuándo fue que comenzaste tú a enviar los currículum. ¿Tres meses? Capaz que unos 3 meses Tres antes meses. de venir a Uruguay, Sí. ya había comenzado. Hay una gran ventaja que aquí quería conversar un poco con ustedes, es que Uruguay maneja un muy alto nivel digital, ¿no? Entonces la mayoría de currículums y todo esto se pueden enviar a través de mails, a través de páginas y son aceptados, o sea, son leídos, tienen calificaciones allí, puede llegar a contratarse el trabajo de esta forma. Entonces eso facilita un montón porque, por ejemplo, para aquellos que tienen interés de venir a Uruguay a vivir, pueden probar enviar estando en Desde otro antes. país y ya van viendo y tanteando un poco. Es verdad que si tienen un contacto aquí en Uruguay, yo lo que hacía con mi esposa era como ella estaba acá, ponía su número celular y creo que alguna vez Sí, te dos llamaron veces me inclusive llamaron. por esos currículum que yo había enviado digitalmente. Lo hacía a través de páginas muy conocidas aquí en Uruguay. Si después quieren conocer un poco más, podemos buscar y pasarle varias de esas para aquellos que estén interesados, pero son páginas que uno pone trabajo en Uruguay y le salen, ¿no? Y allí puede llenar todos los datos y está muy bueno y es una manera muy sencilla, ¿no? Sí. Creo que lo mejor es cuando uno es recomendado. Sí, esa es la mejor Esa parte. es la mejor parte, si tienen a alguien conocido que ya está trabajando, tener una recomendación.
Aunque aquí creo que el recomendar se está viendo cada vez menos, bueno, por la mala experiencia de que a veces no responden de la misma manera que esa persona recomendó. Entonces cada vez las personas lo hacen menos, pero si alguien tiene un amigo, un familiar, la recomendación de alguien, esa es la mejor forma de conseguir un trabajo. Sí, exactamente. O sea, creo que pasa en la mayoría de países porque yo también recuerdo cuando fue mi primera experiencia laboral, me costó un poco conseguir el primer trabajo allá estando en Ecuador igual y después ya conseguir los demás fue mucho más simple. Inclusive uno ya va adquiriendo cierta experiencia, lo que les facilita mucho el Claro. contacto con otras personas, ¿no? El tener que a veces estar trabajando un tiempo en un trabajo que quizás no es lo que a uno le gusta o lo que haya estudiado o algo así, pero la experiencia y la forma, el ritmo, la manera de trabajar en Uruguay, es porque hablamos aquí de Uruguay, pero me imagino que en todos los países es distinta, como ya dije. Entonces, el trabajar un tiempo en un trabajo que quizás es por un currículum, como le pasó a él, que fue lo que hizo, de hecho estuvo trabajando un tiempo hasta ver cómo era la forma de trabajar. Y después poder elegir o aún trabajando, uno puede seguir enviando currículum y puede cambiar después de trabajo y mejorar, obviamente. Así es, así es. Bueno, acá estamos compartiendo un matecito. Hemos aprovechado a grabar este video en un tiempo que Milagros está descansando. Y bueno, aprovechando eso, aquí estamos por tomarnos un matecito. Así que mientras tomamos este matecito vamos conversando con ustedes sobre estos temas. Y nos gusta conocer sus opiniones, sus preguntas. Alguien a modo de chiste nos decía que seguramente no hay tantas personas queriendo venir a Uruguay. Pero siempre hay personas con deseo de emigrar a otro país o de conocer o saber simplemente cómo es la vida en otro país, ¿no? Por eso nos ha parecido interesante Sí. contar esto desde un punto de vista siendo uruguayo, ¿no? Porque hemos visto que lo hacen personas que a veces no son de Uruguay y nosotros, bueno, queremos dar nuestro punto de vista. No es que el de ellos esté mal, ni que el de nosotros esté bien o lo que sea, ¿no? Es nuestra forma de verlo y capaz que puede ayudarlos. Sí. La ventaja que tiene aquí Uruguay también son los trabajos safrales por temporadas. Hay otros que le llaman changas, se les dice aquí en Uruguay, que es por un tiempo, quizás a veces por una semana, un mes, 3 meses. Están los trabajos a pruebas, que eso ayuda muchísimo a tener experiencia. Sé que quizás no es el mejor sueldo, no es lo que uno aspira a tener o querer trabajar, pero eso nos ayuda un montón a, como dije, a tener experiencia. Exacto, va a depender también un poco de si tienen una profesión o no, si tienen algún título. Todo esto también es tenido en cuenta, perdón, a la hora de contratar a alguien, ¿no? Entonces, obviamente, va a tener más chances una persona que está mejor preparada. Y también, como pasa en todos los países, la primera experiencia laboral, conseguir ese primer trabajo, siempre es un poquito costoso, ¿no? Sí. Siempre cuesta. Y más imagínense si están recién llegando a un nuevo país, cuesta un poco, ¿no? Yo recordando un poco, aunque no lo puedan creer, mi primer trabajo, le cuento a mi esposa que fue en una marisquería. Trabajé preparando comida como ayudante allí de cocina. Preparaba camarones y todas estas comidas que por eso aprendí a cocinar ceviche. Pero está bueno porque son experiencias que nos van Ayudando, ayudando. porque de hoy en día no trabajas y son muy pocas las veces que cocina comidas Sí, no, con ojo, eso. hoy en día no trabajo como No, en cocina. por eso digo, a veces hay trabajos que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos hacer o quizás con los estudios, con lo que tenemos, pero nos ayuda. A él le ayudó quizás tener el trato con las personas, no sé. Conseguir ese primer trabajo fue más difícil, pero después el siguiente lo conseguí mucho más rápido. Entonces, a veces la primera oferta no va a ser la mejor,
pero por lo menos es una puerta que se abre y eso está bueno. Algo que también estábamos antes de grabar este video conversando con mi esposa son las opciones de concurso que hay aquí en Uruguay. Tanto a nivel público, que son de las mejores, como también a nivel privado, ¿no? Sí. Los concursos son muy buenos. A veces en otros países como que se ve mucho corrupción, arreglos y eso. Y aquí en Uruguay no digo que no exista, pero sí se respeta bastante. Sí hay bastante imparcialidad en eso. Sí. Y bueno, conocemos muchas personas que han entrado por concursos a empleos ya sea públicos o privados también, ¿no? Y eso está muy bueno porque generalmente son mejores remunerados, ¿no? Sí, las ventajas que tienen sí, son muy empleos de mejor remuneración, ¿no? Pero si no, también, como decía mi esposa, hay empleos que son más simples quizás, algunos afrales o semanales, temporarios, y eso también está bueno para aquel que necesita una primera experiencia laboral, digámoslo así, ¿no? Entonces también es necesario, pero sin lugar a duda todavía aquí sigue funcionando mucho el referir a alguien, ¿no? O cuando alguien nos refiere, ¿no? Sí, eso es lo mejor. Bueno, en mi oportunidad como experiencia de trabajar siempre fui recomendada. Eh, Siempre me gustó cuidar niños. Bueno, estuve haciendo unos años de facultad de psicología, que no la terminé, pero siempre iba por ese lado, por esa rama de cuidar niños, de estar ayudándoles. Y siempre fui recomendada, por eso digo que lo mejor es cuando uno es recomendado. Claro, sí, aparte uno ya puede acercarse de otra forma, ya tiene un trato más directo con la persona que le recomendó, ¿no? Entonces eso está muy bueno también. Pero bueno, a veces cuando se viene del extranjero, obviamente todavía no nos conocen y lograr ese primer trabajo, que era lo que estábamos conversando, es un poquito difícil. Es un poco difícil. Y otra forma de conseguir trabajo también que no es menor es en el periódico. El periódico, el diario, sí. Publica semanalmente una sección que es de empleos, ¿sí? Y muchas personas lo pueden ver inclusive digitalmente a eso desde su página y allí tienen muchos pedidos de personas que necesitan a alguien que haga tal cosa u otra, inclusive personas que quieren contratar los servicios de alguien. Y bueno, esto es más o menos qué tan difícil o qué tan fácil puede llegar a ser conseguir el empleo. Yo creo que si tuviera que puntuarlo, creo que no es tan difícil, pero sí hay un grado de dificultad, ¿no? Sé que también no es fácil, es cuando alguien tiene títulos, por ejemplo, es ingeniero y quiere venir a trabajar de eso. Sé que es difícil revalidar y que las notas o el título tenga el mismo valor que tenía en su país de que vienen al que tienen aquí en Uruguay. Sí, siempre hay ese proceso de cambio y todo. Si van a cualquier país, traten de traer todos los papeles lo más ordenado que puedan. Sí. Si pueden llevarlos y hacerlos notariar. Todo esto es importante porque por más que a veces lo tenemos por un demás, pero no sabemos qué oportunidades se pueda dar. Entonces está bueno también eso de ahí. Sí, tener en cuenta eso. Tener todo lo mejor posible. Y un dato no menor, un dato muy importante al momento de que quieran conseguir trabajo es denle importancia a la hoja de vida, a ese currículum que hay que armar para presentar. Aquí en Uruguay es muy importante de la forma que lo presentan, ¿no? Inclusive lo puedo decir con autoridad porque en uno de los lugares donde trabajaba veíamos, ¿no? O sea, cuando traían los currículums y hojas de vida que eran demasiado simples, que no habían ni tomado el tiempo de escribir bien o de poner recomendaciones o poner dónde habían trabajado. Dedíquenle el tiempo necesario a preparar bien. Tengan en cuenta que esa hoja es nuestra carta de presentación.
Yo me acuerdo que para preparar la mía me tomé su tiempo. Preparé con la foto, todo lo mejor que pude hacerlo en cuanto a lo que conocemos, ¿no? En mi caso tenía una ayuda ahí porque trabajo como diseñador gráfico, entonces podía hacerlo, pero si no, háganlo lo mejor posible de acuerdo a sus capacidades y si pueden conseguir ayuda de alguien que se los ayude a mejorar y a presentar, va a ser de mucha ayuda al momento de compararlo con otras hojas de vida, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que estamos básicamente mostrando lo que nosotros podemos dar a una empresa y obviamente estamos siendo comparados con otros, ¿sí? Así que bueno, ese es un dato no menor. Y bueno, otra de las opciones es emprender. A veces es una opción que viene por la necesidad, no solamente de un trabajo o de trabajar, sino también de generar un ingreso extra, ¿no? Algo paralelo a un trabajo, porque ya como vimos en el video anterior, con un solo sueldo y si es mínimo, no es fácil vivir aquí en Uruguay. Y Uruguay es un país que no es nada barato vivir, pero tampoco es imposible. A ver, Sí. hemos visto mucha gente que se queja y dice no, pero a ver, así como hay costos altos, hay veces hay beneficios altos también. Y yo creo que hay que ponerlo en la balanza y bueno, ver. El que solo se trabaje 6 horas o 8 horas y uno se va a su hogar o a sus tareas habituales, que en otros países no pasa. Me Sí, pasó sí, cuando sí. fuimos a Ecuador, que llegamos como a la 1 de la mañana y era impresionante los locales, tiendas, supermercados, todo abierto como si fuesen, no sé, las 5 de la tarde. Era algo que aquí Sí. en Uruguay, por ejemplo, Inclusive personas emprendedoras se duermen toda la noche con su negocio abierto por una venta que pueda llegar, ¿no? sí. Son otras realidades también que el uruguayo no está tan acostumbrado, pero que pasa. Bueno, a veces incluso empujado un poco por las circunstancias está esa necesidad de emprender. Y Uruguay para emprender, quiero decir que no es de los países más fáciles para hacerlo. Hay que cumplir ciertas normas, siempre estar al día con todo el tema de trámites, papeleo, todo esto. Ciertos permisos importantes. Pero también hay otros beneficios. Por ejemplo, el hecho de que funciona todo muy digitalmente, tanto ventas y servicios y todo se puede ofrecer de manera digital. Entonces, por ahí también pueden empezar a ofrecerlo desde otro país. Depende un poco también en qué se desempeñen, qué es lo que hagan, pero nos da mucho esa opción, ¿no? Ese margen, sobre todo aquí en la capital, en Montevideo, ¿no? Quizás en el interior ahí es totalmente otra historia porque es todo más personal y por referencias. Sí, pero las reventas, por ejemplo, aquí en Uruguay funciona mucho. Quizás el poder ahorrar un poco y venir aquí a la capital y comprar por mayor, por cantidad. Sí. Los supermercados mayoristas o tiendas están aquí en la capital. Entonces, lo que la mayoría del interior hace es hacerse un viaje hasta aquí, hasta la capital, invertir un poco y llevar a su departamento, a su ciudad y revender. Sí, conocemos muchas personas del interior del país también que, por ejemplo, venden ropa. O conocimos personas también que compraban aquí al por mayor, como decía mi esposa, y salían a venderlas a otras partes de Uruguay. Bueno, y acá hicimos una breve pausa porque ya tenemos compañía. La estábamos monitoreando y ya vimos que se nos despertó. Así que bueno, ya la trajimos con nosotros y acá está, Milagros. ¿Querés saludar a la cámara? Hola. No. ¿No querés la cámara? Bueno, eso ha sido más o menos nuestro punto de vista. Nos gusta que nos dejen sus comentarios, ¿no? Quizás... Su experiencia. Sí, su propia experiencia. Cómo ha sido, cómo han conseguido aquí su trabajo, qué tanto les ha costado. Bueno, aquellos que tengan ganas de venir también, podemos allí facilitarle alguna de las páginas, por lo menos las que conocemos. No somos expertos ni mucho menos,
pero sí podemos brindarlo de lo que conocemos y de una forma facilitarles un poco también. Así que bueno, esperamos ser de ayuda para ustedes. Y bueno, pero también queremos animarles y sobre todo decirles que tengan mucha paciencia. Es algo que se gana con paciencia, con perseverancia. Sé que a veces no es lo que uno quiere, pero sí se puede lograr. A veces hay personas que se les complica un poco más, se les hace un poco más difícil, pero sí se puede tener su propio trabajo o conseguir un trabajo, paciencia y bueno. Y a veces hay que comenzar desde algo básico y como todo en la vida, ¿no? Poco a poco ir escalando, ir mejorando. Sí. Eso también aquí en Uruguay, es el ir subiendo de cargo o de referencias o de lo que sea. Eso aquí en Uruguay funciona mucho y obviamente que cuanto más mejoramos, mejor es el sueldo o los beneficios que tenemos. Eso también funciona mucho aquí en Uruguay. Sí, así que bueno, esperamos puedan dejarnos sus comentarios en este video, a ver qué les ha parecido y también conocer sus experiencias para poder tener una próxima charla y conversar un poco más, contarles un poco también. Quizás en un próximo vivo que nos Sí. animamos a hacer, experimentando y probando, también puede ser. ¿Sí? Y contarles también en una próxima oportunidad en qué nos desempeñamos nosotros actualmente. Gracias a Dios podemos trabajar los dos juntos, Sí. en casa también, y es lindo porque tenemos mucho tiempo para compartir con la bebé y disfrutar cada momento, cada etapa de ella. Pero obviamente no fue así desde el comienzo, ¿no? Hubo que pasar ciertas etapas allí, que está bueno a veces porque nos hacen valorar lo que tenemos. Así que, bueno, si les gustaría conocer un poco más, déjennos también allí en los comentarios. No se olviden de seguirnos también. De suscribirse, activen esa campanita. Empezamos también con las redes, que era algo que nos estaban pidiendo, porque teníamos las redes personales, pero hicimos algo en común. Así que síganos ahí también. Sí. Estamos en TikTok, estamos en Instagram como Samu y Ceci Uy, que el Uy es de Uruguay. Así que de esa forma nos pueden encontrar. Y lo bueno es que allí subimos contenido más cercano, ¿no? O sea, más a tiempo real. Sí. A veces compartimos algún videíto, compartimos historias. O adelantamos algo de algún video que vamos a hacer. Que se va a venir en el canal. Entonces eso está muy bueno. Así que si no nos siguen en las redes, vayan en este momento, síganos en Instagram, TikTok y Facebook también. Así es. Y bueno, este ha sido el video por hoy. Les mandamos un saludo enorme y bueno, será hasta el próximo video. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau, chau. Chau, bendiciones. Chau, chau. Eso, Muy bien. chau.